el sol y la montaña, en la pista y el corral, nace un canto de nobleza del caballo nacional. Una historia rica y vasta, de pasión descomunal, de un amor que no se gasta, de un legado sin igual. Con gusto de yegua venimos a cantar el podcast de caballos que nos hacen soñar. Nobleza en la mirada, tradición en el andar. Costa Rica entera nos va a escuchar. De la doma a la crianza, del jinete al criador, hay un mundo de cultura hecho de respeto y amor. La medicina y la ciencia son los temas de ocasión, con actores que merecen toda nuestra admiración. Con gusto de yegua venimos a cantar el podcast de caballos que nos hacen soñar. Nobleza en la mirada, tradición en el andar. Costa Rica entera nos va a escuchar. Son fuerza y libertad, compañeros sin final. Con sus pasos representan un orgullo nacional. Con gusto de yegua venimos a cantar un legado de caballos que no morirá jamás. De la historia a la cultura, su espíritu brillará. En la tierra costarricense su andar perdurará. ¿Sabías que los caballos deportistas necesitan suplementos como los humanos? Por eso te recomendamos Pre-Racing, que contiene vitaminas, aminoácidos y minerales, ideal para mejorar su rendimiento en competencias. Media jeringa al día 5 días antes y una completa 3 horas antes del evento. Bienvenidos a Con Gusto de Yegua, el podcast donde celebramos la pasión y el conocimiento por el mundo equino y la hípica nacional costarricense. Exploraremos la grandeza del caballo iberoamericano, la elegancia del caballo costarricense de paso, la tradición del pura raza español. Prepárate para un recorrido apasionante por la historia del caballo en Costa Rica. Bajo el sol y la montaña, en la pista y el corral,
nace un canto de nobleza del caballo nacional. Una historia rica y vasta. Hola, hola amigos, buenas tardes, feliz domingo para todos. Bienvenidos a un programa más de Con Gusto de Yegua, el podcast de los amantes de los caballos que queremos ver la historia del caballo en Costa Rica. Bueno, y para el día de hoy tenemos un invitado verdaderamente de lujo, una de las personas que en lo personal más admiro en la hípica nacional, una persona con mucho conocimiento y con una gran trayectoria. Antes de presentarles el invitado, simplemente quería darle un agradecimiento a nuestros patrocinadores que hacen posible que tengamos este espacio para todos ustedes, a AP Exportaciones, al Mundo del Herrero, muchas gracias, y también a Inversiones Monteco. Gracias por creer en este proyecto y por acompañarnos para llevarles este material a todos ustedes. Bueno, y quiero darle la bienvenida al señor Bernal Mora, juez nacional de diferentes razas y una persona con muchísimo conocimiento en el mundo de los caballos. Bienvenido, Bernal, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Y es un placer estar en este ambiente, ¿verdad? Me llama mucho la atención el nombre del programa, Con Gusto de Yegua, porque eso yo creo que se queda para los apasionados del mundo ecuestre, ¿verdad? Totalmente. Bernal, contanos una cosa. Decime, bueno, primero, ¿dónde naciste vos? ¿Dónde te criaste? Sí, yo nací en San José, ni digo, voy a decir el año, sí, cierto, 1 de abril de 1949. En el 49. En el 49, primera mitad del siglo pasado, vean cómo estamos. Okay. Sí, nací en San José, ahí estuve pues, en la escuela, el colegio. ¿Ya naciste en la Nueva República? Sí, nací exactamente en la Nueva República, sí. Pero mi padre era ingeniero agrónomo, graduado en el 37 en la Escuela Nacional de Agricultura, donde daban materias también de veterinaria, era lo que había. Entonces él ejerció, se llamó mi padre, muchos todavía lo recuerdan, don Hernán Mora Acuña, y papá entonces era graduado de ingeniero agrónomo, pero con materias en la Escuela Nacional de Agricultura Veterinaria, y siempre ejerció la veterinaria. Es más, algunos veterinarios graduados de Brasil y todo practicaron, sobre todo mucho con papá, las palpaciones, ¿verdad? Que no eran tan comunes los ultrasonidos como ahora, y algunas prácticas. Él se dedicaba más que todo a los caballos, o también al ganado. Al ganado de leche y caballos también. Entonces nosotros, tanto mi hermano como yo, éramos tan fiebres, eso como que lo traíamos, que nunca se me olvida, por ejemplo, las visitas que hacía los martes cuando estábamos de vacaciones, lo acompañábamos a Barablanca, y ahí había una lechería que era propiedad de la verbena. La verbena la veía también, que quedaba en Alajuelita. Y ahí había unos caballos, ahí los tenían. Y era llegar con nosotros, el mandador era muy alcahuete. Y todos los días esos pobres caballos, el martes a mediodía quedaban seguramente que muertos, porque era montarlos. Y siempre cuando hacía visitas a palpar yeguas, recuerdo muy bien, estando yo jovencito, donde don Beto Ruiz, papá iba mucho, inclusive cuando estaba don Paco vivo, don Paco Ruiz, que tenían las cuadras contiguas al actual Ministerio de Agricultura, al Colegio La Salle. Ahí a mí me tocó ir. Okay. Y ahí fue cuando también, ahora lo vamos a ver. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Bueno, yo ahí cuando creo que estaba todavía en la escuela, principios del colegio, ya unos 12, 13, 14 años. Ya cuando estaba como en quinto, 17 años, ya iba donde don Beto, porque él me invitaba a montar. Y ahí varios caballos importados de España, que en el reporte decía que estaban desbravados, dicen los españoles, como mansos de lomo. Okay. Yo de una vez me encaramaba, ¿verdad? Eso significaba el término. Desbravado era como manso de lomo. Esos caballos que usted menciona, Bernal, eran lo que nosotros le llamábamos el caballo andaluz, ¿verdad? El andaluz, viera que yo en esa línea... Diferente al pre de hoy en día. Correcto. Viera que yo en eso no es que tenga nada contra el pre, pero de esas líneas a mí como que me suena más decirle que eran andaluces, porque claro, don Beto era una persona que le importó muchos caballos,
era comerciante, venían en barco. Y cosa curiosa, los mejores clientes no eran costarricenses, los mejores clientes eran nicaragüenses. Yo ahí donde don Beto llegué a conocer unos señores pues, ya fallecidos, por supuesto, como Bernabé Somoza, don Rodolfo Jerez, bueno, don René Bequillar, que era el último que pude ver bien. Don René Padre. Sí, don René Padre, don Luis Carrión. Un saludo para don René Bequillar sí, claro. Y para toda la Salud, familia y la épica nicaragüense también, hermanos de Nicaragua que siempre comparten mucho con nosotros. Sí, yo recuerdo esos señores nicaragüenses, esa amabilidad que llegaban y eran los mejores clientes de don Beto. Okay. De don Beto se llevaron caballos muy movidos. ¿Y costarricenses de paso no tenía don Beto por ahí? Tenía uno que otro, había uno que tenía una muchacha, que ahora es una señora, Lisset Moretti, que era un costarricense paso, pero ahí lo cuidaban y él lo montaba, pero básicamente eran andaluces. Ahí también, en una ocasión, llevaron al Novi, que era un caballo que le había regalado el embajador de Francia, don Daniel Oduber, siendo presidente, que se lo llevaron para la flor, un árabe muy lindo. Recuerdo muy bien que lo traía un francés y le decíamos que si era manso, y él decía, oui, no nos estaba entendiendo. Ajá. Y cuando lo ensillamos ese caballo, parecía un camarón, como hacía brincando. Bueno, todas esas anécdotas las teníamos y para hacer ratos muy agradables, pero no solo donde don Beto, cuando llegaba alguna novedad. Pero don Beto no solamente era apasionado a los caballos, sino que también montaba muy bien. Ah, claro, sí, él fue, bueno, el primer, yo como he sido fiebre, bueno, ahora vamos a ver lo del juzgamiento, pero en el adiestramiento, mi papá, como yo era tan fiebre, me llevó donde un compañero de la Escuela de Agricultura de él, donde un señor Januario Matamoros, que era discípulo de Piapio, creo. Y ahí fueron las primeras montadas que di yo en Chúcaros, al método que me explicaba don Januario. Siendo un adolescente. Un bozal, sí, siendo adolescente, estando como 17 años por ahí. 16, 17. Pero ya habían montado desde chiquito. Ah, sí, claro, desde pequeño nosotros, desde que yo recuerdo, papá administró una finca de don José María Macaya, en Rancho Redondo, Goicoechea. Ahí tenían una yegua American importada de Estados Unidos. American Saddle. Sí, American Saddle, una yegua Magnolia muy noble. La agarrábamos en el potrero y lógicamente la poníamos en un paredón. Se mueven bien esos caballos, sí, ¿verdad? Ella... La yegua, esa yegua sí era de trote, porque en el American también se ven algunos amblados. Yo por ahí he escuchado que ha habido alguna influencia como de unos poquitos ejemplares en algún momento, ¿verdad? En algún momento hubo algunos que se padriaron, eso lo vamos a ver en Guanacaste también hubo uno que se padrió un poquito. Okay. Pero esa yegua, le cuento que nosotros siempre nos montábamos en esa y había otra que estaba ahí en el potrero criolla, y mi hermano y yo, era lo que hacíamos, íbamos a traer novillas. Claro. Y... Para los seguidores del programa, don Bernal, bueno, su hermano Roberto Mora, resulta que Roberto y Bernal han sido jueces muy reconocidos a lo largo de la historia. También es adiestrador de caballos, Bernal también lo es, y bueno, tienen un conocimiento vasto. Muy probablemente en algún momento lo vamos a invitar también al programa para que nos comparta un poco de sus conocimientos. Me decías que ustedes ahí entonces montaban los dos juntos. Correcto, sí, pero ya después, disculpen, cuando ese señor don Januario me dijo, ya empecé a montar, pero rapidito llegué donde don Beto, una de las visitas de papá, y había un caballo muy bravo, el embajador de Chiriquí, nunca se me olvida, un señor Machavariaya, y el caballo se revolvió y de todo, y yo matando fiebre, me le subí, lo saqué y eso, entonces, disculpen, don Beto dice, no esté viniendo aquí. Entonces ya seguí bajo la instrucción de don Beto Ruiz un tiempo, creo que unos 2, 3 años. Cuando yo estaba ahí, llegó un señor, don Douglas Soto, que traía unas yeguas, traía unos criollos y después traía unas yeguas españolas, pero simultáneamente mi hermano Roberto estaba trabajando en la Caraña. Estaba en caballos de salto, básicamente, ve qué curioso. Bueno, ahora el hijo mayor de Roberto es el instructor de la Caraña, en salto y obstáculos. De ahí llegó don Douglas y me dijo que le fuera a montar unos caballos
al barrio San José de Alajuela. Entonces yo ya en eso entré yo a la universidad y acomodaba los horarios para ir donde don Douglas. Pero a la Caraña, como mi hermano estaba en la Caraña, llegó un militar salvadoreño, el coronel Sigifredo Ochoa, que había estudiado en Chile. Entonces venía con unos conocimientos de adiestramiento muy vastos, iniciado ya en una equitación racional. Ya ahí yo empecé con mi hermano, ahí se iniciaba con filete. Él fue, digamos que después de don Beto y el... Correcto, fue el maestro nuestro. Y de Roberto. Ya el que les enseñó una doma más técnica. Correcto, más técnica, más de combinación de ayudas. El uso inclusive de montar con galápago, iniciar con filete, después pasar a la brida, filete y freno. A mí me impresionó mucho, nunca me olvida, que una yegua cuarto de milla pura que había ahí en la Caraña, haciéndole los ejercicios en 2 pistas, ya después cuando estaba bien colocada, con la cabeza colgada en el cuello, la puso a ceder a la pierna, que es el más sencillo, después espalda adentro, grupo afuera, una encorvar ancas, la reunió y ya se llegó a cuarto de milla, daba un piafe precioso, ¿verdad? Un poco bajito. Después de toda esa flexibilidad. Entonces, de ahí seguimos prácticamente bajo la guía del coronel. Yo salí cuando yo estaba donde don Douglas Soto, me vi un día en la calle don Javier Quiroz, era el gerente general de la Toyota. El que hoy, los dueños de la Toyota. Exacto. Y viera que don Javier me dijo, ¿por qué no llega a montar los sábados? Y ahí iba los sábados y tuve el placer de amansarle varias yeguas peruanas de esa época. Yo le decía a Lionel Peralta. ¿Qué época era? Era más o menos principios de los 70. Principios de los 70. Finales de los 60, principios de los 70. Paralelamente con eso, que tal vez para terminar la idea, a don Javier yo le amancé varias peruanas. Posteriormente mi hermano salió de la Caraña porque don Douglas ya lo jaló para que le amansara ya unas andaluzas, sigo diciendo yo. Douglas Soto no es de Cartago. No, don Douglas Soto Pinto era de San José, tenía la finca ahí por la Mandarina, barrio San José de Alajuela. Él trajo 4 yeguas, después trajo un caballo jocoso de Salvatierra. Esas yeguas eran de una ganadería que no volvió a ver yo ninguno, un señor Fernando Vara Mira, me queda ahí porque unas yeguas bastante buenas. Okay. Entonces con esas yeguas ya se hicieron y yo seguí, pero como le digo, paralelamente, quizás un poquito antes, cuando yo estaba en el colegio, a mí me mataban los juzgamientos y era aquel bonanza de varias razas. Eso era una fiesta porque ahí se juzgaban. Sí, dicen que duraba un montón, como una semana. Más de una semana, duraba como 2 fines de semana. Ajá. Y había costarricenses de paso, había españoles puros. Ahí se vio. Pero todavía, es decir, ya estaba formada Azcacopa. Que se llamaba Cacopa. Sí, pero Azcacopa se formó en el 72, estaba a punto de... Estaba a punto. Sí, o sea, ya se empezaron a juzgar los caballos sí, sin haberse constituido la asociación. Correcto, primero se juzgaron sin haberse conformado la asociación. Posteriormente ya con la asociación hecha, pero hay un dato muy interesante. En esos juzgamientos que yo los fines de semana no me perdía uno y recuerdo porque creo que no tenía licencia en esa época, entonces si había juzgamiento yo me iba, mi mamá me alistaba unos sanguchitos. Y disculpa que te interrumpa, costumbre que mantiene hasta el día de hoy, porque ¿sí? Si algo le reconozco yo a Bernal es que no hay un juzgamiento donde no me lo encuentre en la gradería. Sí, viera que yo si iba... no es el juez suplente o el juez titular, está en la grada. Exacto, si viera que es la única manera, considero yo, de mantenerse vigente uno y mantener cierta destreza para cuando le toque. Claro. Pero viera que en esa época sí, mi mamá me alistaba unos sanguchitos, me los llevaba con un jugo y cogía el bus primero de Moraga. ¿Con su hermano se iba o se iba solo? Generalmente iba solo y a veces con mi hermano. Okay. Pero cogí el bus de Alajuela, me apiaba ahí en Cariari, cruzaba la calle, que era una calle sencilla, claro. No era la pista, y ahí me quedaba todo el día, ¿verdad? Y veías juzgamiento hasta de ganado, de todo. Hasta de ganado veía, pero también era muy interesante que en caballos había diferentes razas. Entonces ahí me tocó inclusive en una ocasión
meter unas yeguas de don Javier peruanas con un juez peruano, pero no era muy... ¿Cómo se organizaban? ¿Quién era el que organizaba todo eso? Porque si no habían diferentes asociaciones... El Ministerio de Agricultura y Ganadería. Okay. Y había un señor Mario Wash, que se metía mucho, y don Jorge Arturo Acuña, que era muy apasionado. Entonces, el asunto es que, y quiero recordar eso, porque ahí fue donde yo conocí, también juzgando, aparte de los jueces extranjeros que venían, a don Carlos Herrero Alfaro, claro. que por cierto, hago una corrección, porque es una entrevista que me hicieron en El Salvador, en una centroamericana, me equivoqué y dije que don Carlos era alumno de la Escuela Panamericana, Agrícola Panamericana del Zamorano, y no, en realidad él estudió en Estados Unidos. El que me mandó a correr, el que me llamó y me corrigió fue don Manuel Carazo, a don Manuel Carazo, que le extiendo un gran saludo. Para todos nuestros oyentes, don Carlos Herrero, quizá el juez que dio inicio al patrón racial, el juez que comenzó a conversar con los creadores de la época y a señalarles, según el conocimiento que él tenía en caballos en general, él comenzó a ver las virtudes y los defectos de los caballos en términos de morfología que podían dificultar la funcionalidad del andar. Correcto. ¿Verdad? Entonces, él comenzó en diferentes foros a hablar del tema y así fue como comenzaron a llegar a un patrón racial y empezar con estos juzgamientos que usted habla. Él fue el primer juez de la raza. Sí, correcto. Y don Carlos juzgó también un apartado que había de andaluz encastado. Ajá. Eso se juzgó en Matanza. Los iberos de hoy en día. Correcto. Se llamaba andaluz encastado. Ese andaluz encastado, el que presentaba más cantidad de ejemplares era la Hacienda La Argentina. Okay. Que eran hijos de cancionero. Manuel, porque dice que no. Sí, eran hijos de cancionero. Entonces, ese andaluz encastado, exacto, se juzgaba aparte. ¿Sabías que los caballos deportistas necesitan suplementos como los humanos? Por eso te recomendamos ProRacing, que contiene vitaminas, aminoácidos y minerales, ideal para mejorar su rendimiento en competencias. Media jeringa al día, 5 días antes. Y una completa 3 horas antes del evento. Me contaba usted fuera de micrófonos que Cancionero es probablemente, por lo menos el que usted recuerda, el primer caballo andaluz de paso, con elegancia, sí, con raza, que usted recuerda que se haya importado a Costa Rica. Hablábamos de 1920. Aparentemente sí, un señor, dicen la historia, le contaban, Chalo Masí me hablaba de eso, que un señor don Pepe Feo, que creo que era ministro de Fomento, pero hace ya casi 100 años, que parece que importaron unos. Pero como así, de criaderos reconocidos, el primero creo de los años 60 fue Cancionero, ese de la Hacienda La Argentina. Y venía no sabe qué criadero de España. No recuerdo muy bien de dónde venía Cancionero, creo que un libro ahí que tienen, si no seguramente los que llevan... Porque yo sí recuerdo que, por ejemplo, esta ganadería Romero Benítez fue una de las primeras Romero Benítez de ahí venía Aldiano. Aldiano, que fue otro de los primeros en correcto, llegar. Y Descarado venía de Terry. Tal vez para terminar la idea de don Carlos, nunca se me olvida que en un juzgamiento de don Carlos
habló de la historia de una persona, de la historia del caballo costarricense de paso, del criollo, y decía que con la introducción de los peruanos, que se hizo de acuerdo a datos, esos datos los tiene don Manuel, don José Ramón Molina, también los tiene frescos, creo que fue entre el año 1924 y 1936, que trajeron mucho peruano, pero sin ninguna selección, que los cambiaban por madera finas, en el puerto de Bebedero. Entonces decía... Me parece que usted me había comentado que habían registros de un gobierno, no sé si... los de Ricardo Jiménez era. Ricardo Jiménez. Era. Correcto. Entonces, en esa época se introdujeron peruanos, pero sin ninguna selección. Entonces, en una ocasión, en Bonanza, recuerdo muy bien las palabras de don Carlos Herrero, que decía que ahí se había metido algunos animalitos con brío, decía, él explicaba muy bien, muy suaves de asiento por el desplazamiento que traían esos peruanos, pero aparte de esas virtudes, se metieron un montón de defectos que no existían en los criollos, como ancas muy derribadas, corvejones flojos, cuartillas vencidas, menos vida de servicio, en realidad sobre todo para labores de trabajo. Entonces él señalaba eso, señalaba que también se había metido un montón de defectos, pero él era muy detallista en la parte de la selección, de lo que se debería de mejorar. Y don Carlos marcó la pauta de lo que era un juzgamiento, pero antes se juzgaban revueltos. Nunca se me olvida. ¿Cómo? ¿En una misma pista habían diferentes razas? Sí, se juzgaban, por ejemplo, se juzgó el cisne, relativamente joven, montado. Ajá, el primer caballo de la raza. El número 1, el cisne, se la vio en el Gimnasio Nacional, creo que era como en el 67, con el Mentiroso, que era un caballo de un señor, de don Félix Romero Alonso, era muy amigo de papá, por cierto, don Félix, una gran persona. Entonces don Félix montaba al Mentiroso y Calichón, que en paz descanse, gran amigo, montaba al cisne. Pero el Mentiroso era hijo de cancionero, entonces era un ibero, era un F1. Era un ibero. Pero ahí, viera, curiosamente... Y ahí estuvieron los primeros campeonatos. Ahí estuvieron los primeros campeonatos. ¿Y ganó Cisne? Ganó Cisne, y muy buenas las razones. Vea qué curioso, con todo y ser media raza andaluz, que se decía, el cancionero, el Cisne era un caballo de más volumen, de más estructura. Y él de una vez señaló lo de esa relación, digamos, de masa muscular con hueso, tendones. Viera qué persona más detallista. También en esas épocas. Usted le aprendió mucho a él también. Ah, sí, yo ahí no le perdía palabra, claro. Y posteriormente, a los años, don Carlos, retirado, entró el discípulo de él, que siempre estaba vivo, que era don Manuel Carazo. Que don Manuel, yo lo tuve como mi profesor, mi mentor durante varios años. Claro. Hasta que llegamos inclusive a juzgar alterno, hasta que juzgué la primera yo en el 83, creo, hace 40 años. Ahorita me sigue contando esa parte de los juzgamientos y de su formación junto a Manuel Carazo. Pero no quiero perder de vista lo que hablábamos del origen de la raza costarricense de paso. Tal vez si nos vamos un poquito más atrás, Bernal, sí, porque yo quiero que la gente entienda cómo era hace muchísimos años, porque la selección del caballo costarricense de paso data de muchísimos años atrás, 150 o 200 años atrás. Entonces, en ese momento lo que se empezaron a seleccionar fueron los animales criollos que se vinieron desarrollando desde la época de la colonia, cuando los españoles ingresan lo que llamamos las jacas españolas, que usted me decía, bueno, más bien le dejo la palabra. Dígame usted el origen de esos caballos y cómo llegamos desde ese momento de la colonia hasta los 1900. Sí, claro, es que los caballos que venían descendientes de los caballos que trajeron los conquistadores, voy a irme a datos que me pasó, que los hablamos en varias ocasiones con don Manuel Carazo. Don Carlos también citó eso, yo recuerdo que haber citado eso. Era lo que más se parece, digamos, al caballito carbonero que hay por el volcán.
que todavía se ven unos caballitos bien aplomaditos, fuertes, de cuartillas cortas, buenos Sí, para el porque trabajo. Igual que yo veo que los animales que viven en las montañas Sí. son de huesito, como los venados. Sí, los y además ciervos. de eso, animales con una fortaleza. Pero con la introducción, eso en realidad no está muy bien documentado, pero se supone que con esas importaciones que se hicieron por medio del puerto de Bebedero, prácticamente a principios del siglo pasado, bueno, el 24 ya hace 100 años, 95, 90 años. Digamos que fue la primera vez Sí. que se le metió Sí. una raza distinta Fue la primera vez. a lo que venía de la Sí, colonia. Correcto, se supone que fue lo primero. ¿Y qué hacían con esos caballos? De muchos de esos, entonces los arriaban a Carrizal. En Carrizal se iban por ferrocarril. El origen berberisco del costarricense de Paso, ¿viene de ese caballo colonial o viene más del caballo español introducido después? No viene más es que ese caballo español, esa jaca, traía mayoritariamente, si vamos al caballo primitivo, traía mayoritariamente de tarpán y un poquito de mongol, más de tarpán. El tarpán, en razas primitivos, era un caballo que se desplazaba por diagonales. Por diagonales. Por diagonales, mientras que el mongol por laterales. Por ambladura. Exacto, por laterales. Entonces se supone que esos caballos que Pero, trajeron los españoles- ambos suaves de silla. Sí, Ok. suaves de silla porque en realidad no tenía mucha suspensión. Nada más, eran caballos medianos o relativamente pequeños. Relativamente pequeños. Según también supone, y de ahí le agarré varios datos al compañero Jorge Fernández, que tenía una charlita muy bonita sobre el origen. El peruano se cargó más a importar caballos que tenían un poco más de sangre de berberisco. Que el berberisco, el del norte del África, era un caballo que se desplazaba por laterales. Tan es así que el peruano es un caballo de desplazamiento lateral. Bueno, el peruano y ese caballo criollo que nosotros tenemos tenían cierto origen común. Cierto origen común. Los dos tenían... Pero era más que todo una diferencia por la selección, ¿verdad? De los años. por la selección y un poquito más cargado hacia el tarpán, el que trajeron los españoles. El que trajeron a esas directamente partes. acá. Exacto. Entonces, en realidad, esos caballos era el mismo del resto de Centroamérica. Entonces yo ahí es donde, y me disculpan si acaso estoy haciendo suposiciones, pero en realidad al haber poca documentación en eso, hay que hacerlas. Me parece a mí que esa introducción de esos peruanos es lo que diferencia el criollo, por así decirlo, costarricense, con el resto de Centroamérica. Claro. Porque los españoles trajeron los mismos a Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Y en realidad sí tenían alguna diferencia porque ya en los años 40, por ejemplo, ya sobre todo los ganaderos, digamos, criadores cartagineses, ya fueron metiendo peruanos, pero más seleccionados. Peruanos con un poquito de andaluz. No, ahí todavía creo que en los 40 el andaluz todavía no. Ah, ok. La base era más de peruano. Entonces, para la época del Janitzio I, digamos, que era el hijo de Lirio con Sí. la cota, caballo peruano de viaje, en esa época ese caballo se padrió con yeguas similares a él, no había tanta influencia andaluza en ese momento. No había tanta influencia andaluza. Es que la influencia andaluza viene en realidad, me parece, como de los finales de los 60 en adelante. Okay. Ahora, hay un detalle. Antes de los 60, los criadores utilizaron en las yeguas, digamos, criollas, que decían ya mejoraditas, ya mejoradas, el peruano. Pero después de los finales de los 60 y principios de los 70, que ya yo sí ahí tengo más o menos recuerdos, se padrearon para las yeguas criollas más los andaluces que los peruanos. Okay. Yo recuerdo cuando estaba aldeano. Eso marca una... Sí, sí, correcto. Cuando estaban aldeano y descarado, los señores de gusto, andar bien montados. De ahí viene, me imagino yo, la elegancia y la prestancia del costarricense. Y algunas correcciones.
aunque puede haber algunos aspectos negativos, perfecto no hay nada ni ninguna raza, pero sí viene eso, porque los señores de esa época de ahí ajustaban los 500 colones para pagar el salto de Descarado o de Aldeano. Y esos caballos influyeron bastante, en buen grado, en el costarricense Paso. Descarado segundo, si mal no me equivoco. Descarado creo que era cuarto el de aquí. Si no me, creo que sí era. Bueno, cualquier cosa ahí le pedimos, por ejemplo, a Natalia que nos corrija. Porque sí. Un saludo para claro, Natalia. Una Biblia, ¿verdad? Sí, ella tiene mucha estadística ahí. Sí. Pero ¿qué otros caballos andaluces recordás de esa época? Correcto. Tal vez para terminar la idea del aporte de Descarado y de Aldeano, podemos ver Descarado, era el padre de Descaradito, que se usó bastante. Era el padre de Saltarín, que era un semental de la hacienda Juan Viñas. Saltarín. Saltarín era el padre de Emperador, de don Juan de Dios Muñoz Bustos, que fue el gran campeón costarricense de paso. Ese tenía un cuarto. Por el lado de Descarado. Recuerdo dos, no sé si tengan influencia o familiares de estos caballos españoles. El Asombro. Ese venía aparentemente de los andaluces más antiguos, de los que se habían traído antes de Cancionero. Mientras que el Aldeano era en Romero Benítez, era el papá de Volcán, ¿verdad? Y era el papá de Faraón, de un caballo Faraón que don Mariano Guardia le regaló a Junior Calderón. Y Junior creo que se lo vendió a don Beto León, que era el papá de la danzarina, otra gran campeona, la de Memey. Esa yegua era hija de un faraón, caballo medianito precioso. Faraón era como decir media sangre, entonces. Media sangre. Era hijo de... Después estaba también, me parece, Ocaso. Sí, ese era otro y después... Y el Trianero Viejo, ese caballo... venía también de uno de estos dos que le mencioné, ¿no? Creo que no, ese Trianero Viejo del doctor Ferris era hijo de un guajiro de Cartago. Pero sí traía un poquito de andaluz. Es muy posible que sí, no lo tengo yo así como documentado, pero por el tipo de caballo sí es muy posible. Sí, y de ahí es donde viene Imperioso y la Lilia Rasputín, Candidato, Kabul. Lo que pasa es que Candidato tiene por el lado materno a Relojero, que fue importado por don Tomás Batalla. Por la venada tercera. Exacto, por la venada tercera, que dicho sea de paso... vea, es que también en la influencia española o de andaluces, como digo yo, que pues, todo el mundo le decía andaluces en esa época. Yo me crié con esa palabra, el pre vino ahora, el pre vino ahora no sé. Por un decreto ahí que hicieron ahí el gobierno español, pero en realidad ese andaluz influyó bastante, por ejemplo, Oportuno. Era el padre de Soberano, y Soberano el padre de Tacaní. Y Tacaní en el lado de Santana y todo se padrió bastante. Viniendo a Relojero, yo conocí a la mamá del Candidato, donde don Muriel. Y don Manuel me decía, pero esa yegua es una foto de Relojero, la madre, la venada. Viera qué yegua más parecida, en la capa, la cabeza, todo. Pero en realidad yo eso no lo veo como un pecado. Es una raza de silla que se introdujo. Sí. Una raza de silla, eso lo tenemos. Bueno, de hecho fue más grave cuando se mezcló en algún momento con el Hackney. Correcto. Porque ahí sí nos salimos de la funcionalidad. Ahí nos salimos de la funcionalidad, pero vean qué sabios los criadores, porque en realidad el Hackney, aunque hay un señor ahí medio loco ahí mexicano que dice que tiene... El costarricense Paso prácticamente no tiene nada. Porque los mismos criadores... Sí, lo sacaron. Lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron? Dos aspectos muy importantes. La silla y después el temperamento. Porque entre los requisitos que iban esos pioneros del costarricense Paso, que inclusive estaban a principios del siglo pasado, no se iban a montar en un caballo trotón. Cuando decís temperamento... ¿Te referís más que todo al comportamiento? Al comportamiento en la doma y todo, eran caballos más bravos, ellos no estaban preparados para... Porque son caballos de tiro, no son de silla. Son exactamente de tiro ligero. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos? ¿Qué eran de los requisitos de los señores de a caballo de hace 100 años, de hace 50, de hace 80?
No podían ser muy sinvergüenzas, lo primero. No podían ser muy cuerudos. Trotones tampoco. Y tenían que tener belleza estética por el orgullo de ellos, ¿verdad? Entonces, en realidad, el Hackney se metió así, pero yo digo que queda todavía alguna línea de Miracondo o algo, pero un grado muy, muy bajo, muy pequeño. Sí, sí. Okay. Sí, esa es la línea que más se conserva de todos ellos, me parece. Por ahí un poquito tal vez lo de que tuvo Manuel Carazo, que venía también de otro Hackney diferente. De Balance, pero eso... Radiante, ¿no es cierto? No, bueno, Radiante de la Hacienda Juan Viñas, sí. Pero también don Manuel Carazo. Don Manuel, la Flor de Azalea, digo, era... O la Twist. La Flor de Azalea se le pusieron a Radiante, nació la Twist. La Twist era una yegua, la Twist más bien era hija, era lo que tenía era un cuarto, si no me equivoco. Hackney, una yegua muy buena, ya bastante diluido, pero fue usando a Radiante. Ellos después importaron a Balance, pero creo que KGB prácticamente eliminó esa línea. No, casi todos, como le digo, el único que queda un poquito es del Black Parade, que sí, por ahí andan unos hijos del vikingo de don Omar Molina, que viene siendo, ¿qué?, bisnieto. Sí, en realidad, muy bien, otro caballo andaluz. Aquí yo tengo uno, el fabuloso. Sí, bueno, que creo que debe haber influido antes, pero es que también es muy difícil conseguir la realidad porque se creó un tabú. Yo no lo veo porque un tabú ya contra el andaluz, entonces algunos ocultaron. Pero hubo un caballo que yo conocí, donde don Juan de Dios Muñoz, en Liberia, que lo había importado la Cámara de Ganaderos de Cañas, muy bonito, un caballo muy elegante y movido, el Mariscal. Y Mariscal, de Mariscal que viene... dicen que fue el primero, no sé si será el único caballo que se volvieron a llevar, ¿no es cierto?, para España. Sí, no tengo datos así, pero parece que sí. Pero ¿Ese es el que era de Juan de Dios Muñoz? Sí, lo había importado la Cámara de Ganaderos de Cañas. Correcto. Ese Mariscal, creo que entre los datos, si no me equivoco, creo que la madre de Cara Sucia, no sé, me dieron un datillo que parecía que era niete Mariscal, por ahí. Bernal, y para no dejar por fuera el principal, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de caballo andaluz, pero el principal formador de la raza costarricense de paso es el peruano. El peruano es el principal. ¿Qué caballos peruanos? Porque todo el mundo habla de Janitzio como que si fuera el único peruano, y hubo muchos peruanos que se importaron. Que venía de Lirio. ¿Cuáles recuerdas? Vea, es que hay peruanos, como le digo, el Menacho, un caballo. traído en los años 60, se padrió bastante. Algunas personas, no sé qué sería, padrearon algo a Caramelito, caballo muy bonito, también era un tordo o melado, el Caramelito, pero Menacho fue tal vez el que más se padrió. Yo he oído hablar también de un caballo, tal vez no sé si habrá venido a Costa Rica, pero creo que por ahí Janice Jr. tiene algún parentesco un poquito lejano, y hay otro que está más cerca, que es el troyano, que era el Sol de Oros. Sol de Oros. Caballo muy importante en la formación. Sí, ahí viene el troyano y después el Apolo. El Apolo Pucaná. El Apolo de los Madrigal, correcto. También venía de ahí. Caballo puro. Ese venía, si mal no recuerdo, en el vientre de una yegua. Si es mentira, que no me regañe de mi primo Eduardo, pero creo que venía en el vientre de una yegua. Pero era un caballo igual que aportó consentido. Mucho. Sí, con los consentidos también, los consentidos de la península. Estaba el consentido que esa es mi línea favorita. Yo nunca he visto es una línea buenísima, y ahí venía la borracha, la otra, ¿cómo se llama? La morena. Esa yegua que tuvo el doctor Arguedas hace años. Sí. Esos venían de eso. Y también la morena del doctor Ramírez, porque habían dos morenas. Sí. Bueno, que de hecho la del doctor Ramírez le llamaban la cucaracha. Sí, había una que se llamaba la borracha, según hije consentido, y la morena también hije consentido. Y esas líneas de la península, como dicen, tienen buen achote, tienen de esos peruanos, traídos la mayoría de don Juan Rafael. Y después, en Santa Paula... Bueno, y dicen que la propia madre de consentido, ¿cómo es que se llama? Que era una yegua espectacular. Sí, ahí don Juan Rafael trajo a la Vestal. La Vestal era una señora yegua, la Amapola también. Y eran yeguas... Con mucho brío. Con mucho brío. Y mucha suavidad de silla. Y con mucho brazo, cosa que ahora en los peruanos
se ha reducido mucho el brazo por la eficiencia de los pisos. Entonces se ha reducido mucho. Pero hay peruanos después, otros peruanos que se padrearon fue... ¿Y esos animales eran con aquel brazo así boleado o brazo tipo martillo? No, siempre boleaban. ¿Y siempre en ambladura o venían unos que eran diagonales? No, siempre venían laterales, pero no en ambladura, sino en 4 tiempos. Es decir, la ambladura es pata y mano al mismo lado, caen juntas. El paso llano, el paso peruano, pata y mano al mismo lado, pero instantes antes pone la pata. Okay. Entonces rompe la ambladura. Y por eso es que se da el pasitrote nuestro del caballo. Correcto, es que ese paso peruano, ese paso llano, es tan fino, tan puro, con una selección tan sorprendente que hicieron los peruanos, que también con un crucecito ahí es muy fácil perderlo. Entonces se pierde mucho al pasitrote. Por ejemplo, ya Menacho, que vino aquí, sí se desplazaba por diagonales. A veces hay una foto por ahí que yo conseguí que va en laterales. Pero yo sí recuerdo haber visto el gran amigo Melico Mairena, gran jinete liberiano, que le trabajó a don Juan Rafael Cabezas, haber visto al Menacho desplazarse por diagonales. Él se metía como un pasitrote, que eso es un pecado para los peruanos, pero para nosotros es lo que en realidad más nos servía. Sí, esos consentidos. Después había... Y en esa época ya esos caballos peruanos tenían, yo no sé cómo llamarlo, porque ellos como que limitan el pistoneo del posterior. Sí. No sé si es para que influya en una mayor suavidad de silla. No, y para que avancen más. En realidad del peruano no viene la flexión de Corvejón, no es conveniente. Ellos van, como dice don Leonel, que un saludo, como dice Leonel Peralta, tienen que ir como chapeando el zacate. Es decir, tienen que ir jalando y haciendo ese atranque, que es la huella de la pata sobreponer la huella de la mano, ojalá unos 3 tantos de herradura. Entonces, ¿por qué? Porque el peruano, es que el peruano es una raza que tiene muy bien definida la función. Era para la gente que le gustaba o que necesitaba andar a caballo. Entonces, que vos de aquí a Punta Arenas vayas en el menor tiempo posible, de la manera más suave y realmente con un animal noble de buen brío. Entonces, de la manera más suave, el paso llano. Y en el menor tiempo posible, tiene que avanzar bastante. Claro. Entonces, ese avance es el que ellos... Sí, tiene una razón histórica, no es una casualidad y de selección también. Sí, y le quitaron, me parece, un poco de brazo a los diantes, porque esos que le decía yo, esas yeguas que me di yo el placer de montar, la centinela, la pandereta, esa pandereta, yo iba ahí por las calles de Barrio San José, y esa yegua en la carretera, la gente salía de las casas a verla. Estoy contando, no rajando. No, es que me río porque me recuerda un dicho de don Fabio Ugalde. Sí. Cuando tenía que caballo el dinamita. ¿Ah, sí? ¿Recuerda? Don Fabio Ugalde decía así, dice, mira, vos oís el dinamita donde viene en la carretera caminando, dice, y vos estás de espalda y vos crees que es un tope que viene ahí. Y era el caballo que venía solo. Sí, claro. No, sí. Esas yeguas eran muy buenas y caballos que trajo. Pero esos peruanos que vinieron, digamos ya de la cría de don Javier Quirós, la de los Cantillo, Entre Ríos, ya eran crías más cerradas. Es decir, ya no se cruzaron tanto con el costarricense Paso. Prácticamente no se cruzaron. Quedaron como líneas aparte. Porque ya en los 70, como les repito, la gente buscó más el andaluz. Y después, en el año 72, que se formó Azcacopa, ya hubo también de parte de las personas que dirigieron la raza, estimular más que fuera entre costarricense Paso y costarricense Paso. Aun cuando es importante que la fundación se cerró hasta el 2013. Entonces, en la fundación sí pasaron... ¿Fue en 2013? Yo pensaba que había sido un poquito más atrás. No, es que fíjate que entre los últimos que
inscribieron por fundación, está receloso. No, yo sí lo recuerdo, no, pero es por el transitorio que se dejó. Bueno, eso sí. Porque ves, sí, ahí ves que no estoy mal. No, lo recuerdo porque yo fui uno de los que presionó junto con otros creadores viejos que habíamos en ese momento en Azcacopa. Que bueno, en aquel momento se vio como una decisión muy riesgosa, algunas personas se enojaron, pero creo que con el paso de los años nos dimos cuenta que fue la decisión más sabia. Sí, correcto. Y bueno, eso le da un respaldo enorme al registro. Bernal, volvamos a la época entonces de la formación suya de juez. Nos habló de que primero le influyó don Carlos Herrero y luego la formación con don Manuel Carazo. Sí, correcto. Y acompañado con su hermano Roberto Mora, que también se hizo juez. Roberto en adiestramiento me colaboraba muchísimo en la funcionalidad. Roberto entró de juez después, posteriormente. Pero también estuvo en el Costarricense de paso. Sí, don Manuel era la guía. Además de eso, en algunos aspectos, como le digo yo, en otras razas, yo he creído que un juez, por lo menos en las razas de silla presentes, tiene que tenerlas, como decimos aquí. Yo veo algunas ideas que no las comparto, de que un juez, si es de una raza, no puede ni ver la otra. Entonces, ¿cómo vamos a tener un marco comparativo para ver en cuál raza estamos nosotros? Porque definitivamente la división entre el iberoamericano y el costarricense paso no es una raya así nítida. Yo que estudié muchos suelos, cuando hay unos cambios, estamos haciendo un estudio de un perfil de suelo, ve si el límite es abrupto de una vez o si es difuso. Y yo digo que esa división es difusa. Hay algunos que van están como en el medio, ¿verdad? Entonces, lógicamente, uno tiene que conocer ambas razas. Pero, volviendo entonces, con don Manuel, yo me guié y también vi otros jueces, tomé lo mejor que pude de otros jueces y hasta que me tocó, juzgamos varios, una clase de Manuel lo trayó. Ya la primera que juzgué yo solo fue en el 83. El 83 fue su primer juzgamiento. Sí, de feria fue en Pérez Celedón, que ya yo vivía ya ahí. vivías ahí. Ya vivía ahí y en el pueblo de uno, la gente... Más duro le da. Más duro. ¿Sabías que los caballos deportistas necesitan suplementos como los humanos? Por eso te recomendamos Pre-Racing, que contiene vitaminas, aminoácidos y minerales, ideal para mejorar su rendimiento en competencias. Media jeringa al día, 5 días antes. Y una completa 3 horas antes del evento. Pero vos has sido un juez que yo creo que no se le puede quedar bien a todo el mundo, pero creo que si ha habido un juez que ha tenido reconocimiento, aceptación y respeto de parte del público, ha sido Bernal Mora. Yo, en los años que tengo, siempre he escuchado muy buenos comentarios de los demás creadores y muy pocas veces se han visto polémicas de tus juzgamientos, pero como te digo, siempre no se le puede quedar bien a nadie. Correcto, perfecto, sí. En realidad es tomar las razones y tener los principios, y eso se los agradezco yo a don Manuel. Don Manuel me decía, hay que tener un bloqueo mental. Ese bloqueo mental es, usted está conociendo los ejemplares desde que entran al campo de juzgamiento, ahí los está conociendo. Pueden ser suyos, soy un amigo suyo. En realidad ahí es donde, y cómo funcionan en el momento. Entonces no debe haber influencias
Claro. De títulos anteriores, de ninguna manera. Y el que tal vez tenga un gallo que le quedó muy bien en una y tiene temor o se le va a subir la presión o algo, si no va a ganar en la otra, tal vez es mejor que no lo lleve, porque el mismo riesgo Claro. tiene un gran campeón que otro que no se conozca. Además, son seres vivos. Son seres vivos, correcto. Puede ser que no esté en su día, puede ser que el montador igual o el que lo trabaja no esté en su día, Tanto que la que hay- preparación, que sí. la salud en ese momento, Sí. cualquier cosa puede Correcto, influir. claro, y por eso es que uno tampoco usa, normalmente y en algunos casos anteriormente se usaba el juez con la guía en la mano. Yo veo que eso es inconveniente. No, porque la idea es que ni no, ver la guía antes. que no sepa ni cómo se llama, Sí, sí, ni quién es el dueño. Exacto, ni ver la guía antes, eso es todo. Porque el peligro tal vez de ver una guía antes es que usted tal vez tenga la tentación de hacer una precolocación y eso es gravísimo. Porque si el animal No, porque, que ha venido porque ganando... tiene que ver lo que le presenta el día del juzgamiento. Sí, exacto. Y en el momento, el día y en el momento. Y en el tiempo establecido, sea montados de la rutina o sea jalados de cómo se presenten. La dinámica de los juzgamientos ha variado mucho desde los años 70 a la actualidad. Es decir, siempre han sido... Porque usted en un principio me hablaba de que al principio era un sancocho, un montón de razas, pero ya una vez que se fueron dividiendo, ha habido mucha variación en cuanto a campeonatos potrillos, jóvenes. Sí. El proceso de dama fue algo que se creó después. Sí, se creó después. Y siempre ha sido un juez o eran 2, 3, ¿cómo Bueno, era? siempre ha sido el juzgamiento al ser comparativo en el momento, teóricamente lo más conveniente es que sea un juez. Siendo varios jueces, tendría que ser como los españoles, con Con una una boleta ficha. aparte con ficha, que la ficha tiene varios problemas. En la ficha usted individualiza animal, lo califica, individualiza otro. Y la esencia de un juzgamiento es de Una las razas comparación. nuestras es que sea comparativo. Y si usted Claro. pierde la noción de grupo, se puede desconcentrar. Y algo básico, también se lo agradezco siempre, me lo machacaba mucho Manuel, es la concentración. La concentración suya tiene que ser absoluta. Porque si usted mantiene buena concentración, mantiene retentiva. Si usted se distrae, pierde la retentiva. Sobre todo en esas clases de sí, más de, claro. ¿qué? Ya más de cuántos, 12, 15. Ya más de 15 considero Se yo ya es complica. mejor separarlas, se pueden separar, se complica, porque usted tiene que tener, ve el animal, lo ve jalando, y lo que se graba usted es uno o dos aspectos nada más. Y pum, lo pone. Entonces Y así cada cierto tiempo tenés como que estar volviendo a ver. Correcto. Para repasar A un veces, poquito lo que estás cuando haciendo. está tallado el asunto, como cada 5, digamos, viene el muchacho, viene Miguelito y le digo, Miguelito, espérese un momentito, suave. Y vuelvo la vista, ok, viene. Cuando amerita, al final, que usted ya colocó todo, sobre todo en los primeros lugares, eso no importa, en un tercero con un cuarto, repetir, usted lo repite, pero si amerita. Si usted ya está seguro y de las razones, los deja así. Eso se hace ojalá. por necesidad, por una comparación. Eso no Sí. es por show. No, es que por show no puede ser, porque en el juzgamiento hay un principio básico. Hay un principio básico, Eduardo. Es decir, en un juzgamiento los actores son los potros, las potrancas, las yeguas y los caballos. Esos Sí, son... ni siquiera el presentador ni el montador. No, esos son los actores, es decir, los que realmente están haciendo la feria. Y lo que usted está juzgando. El juez lo que hace es colocar, acomodar. Pero nosotros no podemos estar ni para lucirnos, ni para hacer un show. Para hacer un show, de ahí vamos a ese programa que hay ahora en el 7, mejor de Mira quién baila o algo así. Pero no, en un juzgamiento no. Sí. Porque también te puedes generar problemas de varios. Uno, perder la concentración. Y otro, perder usted la claridad en la razón o razones que va a dar. Porque eso es una o dos. Y las razones que usted da ya en la colocación de los 5 primeros lugares tienen que ser claras y ojalá que los que están siguiendo el juzgamiento
se den cuenta, sean evidentes. Bernal, eso es un tema. La gente a veces cuando expone, sobre todo cuando es el dueño, Sí. quiere que le expliquen de la A a la Z absolutamente todo. Y para un juez, No se puede. entre más habla, más se enreda. Más se enreda. ¿Verdad? Se Porque enreda los mecates. después, en un juzgamiento posterior, el Sí. público va a decir, pero si antes dijo tal cosa y ahora... Sí. Entonces, ¿cómo debe justificar un juez una decisión? Sí, 2, 3 razones. yo digo que 1 o 2. Si es muy... Y que sean notorias. que sean notorias, por ejemplo. Que, Porque la gente tampoco es tonta, no, la gente que va que a tal ver. potranca muy bonita, lució muy bien y de todo, pero digamos hubo una cierta, entonces digo, la del primer lugar, una potranca, qué sé yo, de muy buena proyección de imagen, de raza, muy armónica, se movió muy bien, punto. La del segundo lugar, una potranca también de mucha calidad, no obstante, no mantuvo la actividad posterior de la que le antecede. La del tercero tal, ¿ve? Con solo esa diferencia, que sea notoria, es decir, que la gente vea que de verdad tuvo más actividad en los posteriores la del primer lugar, si usted lo saca por eso. Ahora, hay una también en los juzgamientos y a nosotros, a los jueces como nos caen todas, entonces hay algunos aspectos también que a veces dice, ay, pero es que en esta clase la sacó de tal manera y la otra la sacó de tal otra. Quebró el juzgamiento. Con las poblaciones que tenemos en Costarricense Paso, en Iberoamericano, es materialmente imposible seguir una línea de juzgamiento. Usted, con la clase adentro, hay que sacarla de la mejor manera. Bueno, es que, posible. a ver, creo que el público, uno debe entender que lo que el juez está diciendo no es necesariamente aplicable a todas las clases, Así es. sino que él se está enfocando Sí. en la diferencia entre esos dos Exacto, animales. exacto. No es que todo el juzgamiento va a ser a los mejores animales con posteriores. Correcto. Porque No. si hay un animal de muy buen posterior, pero no tiene nada de raza, Pero, no tiene sí, sentido. no tiene nada de O raza. no tiene la mecánica adecuada más allá del posterior. Exacto, claro, ahí está. Es un ponderado, ¿no? Es un ponderado y ahí es donde tiene que haber destreza a la hora de colocar, porque te vuelvo a repetir, el juzgamiento es comparativo. Ahí es donde entra el asunto, es comparativo. Bernal, ¿y si se siente por parte del juez la presión del público? Si uno está O bien concentrado, no debería. No debería. Y si usted está bien concentrado, no la siente. Debe ser como el jugador de fútbol, que, Sí. que no escuche Sí, a la sí, o el afición. árbitro cuando pita un penal ahí, Exacto. ojalá en el Saprissa, ahí contra Saprissa. Entonces, en realidad, sí, no debería ser precisamente por eso y mantener la cordura, el respeto y hacer también, a veces, tal vez se le mete el diablillo a uno y alguien reclama por un aspecto, porque siempre hay reclamos y tal vez dice uno, mejor lo hubiera despedazado, no, es que no es lo correcto. Porque, es decir, hay que evitar juicios de valor y también emociones. Las emociones es muy importante, eso lo conversábamos una vez con Lionel Peralta, sí, el Lionel, y es cierto, no siempre el animal que gana es el que más le gusta a uno. Ah, no, es que lo que se está juzgando es una raza, no se está juzgando Exacto. el animal que usted más le llena. Y los que dictan los lineamientos tienen que ser la junta directiva, que son los que Bueno, que el patrón marcan. racial, Sí, empezando. el patrón racial. Y la junta a veces, algunos aspectos, hace unos, ¿qué le digo? Unos 20 años, creo, más o menos, unos 20 años, en el Costarricense Paso hubo una junta directiva que nos pidió dar bastante importancia a la fortaleza general. Fortaleza de hueso, entonces algunos ejemplares de estructura en general. Yo digo que fue como temporal, entonces en algunos casos un ejemplar de mucha raza, de mucho achote, es decir, muy vistoso, pero tal vez un poco debilito, hueso y de todo, había que ponerle encima Uno más fuerte. uno más fuerte, de más fortaleza, pero también Eso es como principios de los 2000, ¿no? por ahí, por ejemplo, de los 2000, Sí. también de ahí en algunos casos, a mí me pasó con dos que por dicha ya están retirados, entonces no hay problema. Y eso fue en 2000, un momentito,
ya fue como en el 2000, sí. En eso, en Cartago, en un campeonato, estaba un caballo, Rosillo, bien estructurado, trabajando muy bien. Otro un poquito más debilito, pero de más estilo. Y los dos, uno con una ventaja sobre el otro, pero en ese caso particular sí procedía a bajar los jinetes y montarme, que eso no es que lo haga uno por lucirse ni nada. Cuando la cosa está apretada sí le ayuda mucho. Claro. Sí te ayuda mucho porque ya lo sentís el empuje, la actitud, aunque bastante se ve estando usted en el suelo si realmente tiene uno una formación ecuestre, pero siempre a veces es necesario. A mí en lo particular me encanta que los jueces se monten en los caballos. Yo creo que es la única forma, Bernal, de que se den cuenta realmente cuando un caballo tiene más empuje que el otro, porque lo demás que se puede ver al ojo, usted puede ver si el caballo va bien puesto de la cabeza, si va bien redondeado, ¿verdad? Si va bien arqueado, si el jinete va haciendo mucha presión o no. Exacto. Pero, ¿cómo te das cuenta realmente el brío? Sí. Usted, yo lo he visto cambiar posiciones. Sí, a veces las tiene uno en la mente y tiene que hacer un cambio. Yo no hace mucho unas yeguas, las tenía 1, 2, 3, la 3 se fue a 2 y la 2 se fue a 3, con la montada. Entonces sí, a veces sí, siempre. Y cuando te montás, ¿qué querés ver? ¿Querés ver el empuje del caballo? ¿Querés ver lo bien que está hecho de la boca? ¿O querés sentir la suavidad de la silla? ¿O todas? Todas, en realidad. Y el empuje de él, la respuesta al estímulo, no es necesario abrirse uno y darle un talonazo. Con solo usted apretar un poquito la pantorrilla, usted ya ve la respuesta, ¿verdad? Porque también es poco. Una vez en un campeonato que se dio en Pedregal, el dueño de uno muy decentemente me dijo, pero es que ese caballo usted lo dejó muerto y al otro, y le digo, no, vea, si yo hubiera querido dejar en ridículo ese caballo, abro los talones y se los descanso y estoy seguro que no se mueve. Pero yo tengo que respetar al caballo. Si usted, con solo que usted sintió que ya no iba a responder, no le pidió más de la cuenta. No le pedí más de la cuenta porque tampoco viene al caso. Prefiero ahí críticas de que tal vez no dijo, no se dio cuenta tal cosa de ese tipo, que realmente uno despedazar un caballo, porque ya en un juzgamiento, es decir, es muy importante las razones darlas más sobre virtudes que sobre defectos. Sí, además la gente tiene sus sentimientos y los animales son como hijos. Sí, claro, sí, las razas, hablando, también ampliando un poquito sobre los lineamientos de las juntas, tenemos que tener claro también que las razas no son estáticas, ¿verdad? Pero son dinámicas. Sí, eso depende de la evolución del gusto de los creadores del momento. Correcto, así es porque... Inclusive hasta de las necesidades comerciales, porque vea por ejemplo en España, la modificación en los años 80 obedeció un poco también por un tema comercial. El mercado europeo. Claro. Entonces el español ahora se asemeja más a otras razas centroeuropeas, que tienen que ponerle bonito para alcanzarlas, para llegarles. Porque hay razas están demasiado avanzadas en cuanto a flexibilidad, elasticidad y de todo. Pero realmente ese fue lo que el peruano mismo lo hizo, creo, un poquito más manso. También por motivos, creo que comercial, porque el peruano es un caballo que usted monta a alguien, usted va al criadero, digamos, de donde don Lionel y Maribel Peralta Quirós, y cualquier persona, digamos, inclusive estando con, con limitaciones hasta físicas, se le ayuda a montarlo, se monta una yegua de esas y va tranquilo. Entonces, comercialmente hay que ver que, creo que en los Estados Unidos, no he visto, hay crías y precisamente para paseo han tenido mucha aceptación. Muy bien. Bernal, es muy difícil con Bernal hacer un programa corto porque me encendí mucho, tengo que aprovecharlo, es una persona que sabe demasiada historia, entonces quisiera terminar preguntándole un poquito sobre los juzgamientos,
pero vamos a hacer una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte porque de verdad que con Bernal Mora es mucho lo que tenemos que hablar. Bernal, usted ha juzgado desde los años 70. Ha juzgado costarricenses de paso. Sí, en los 80 pues ya empecé a juzgar como tal. Perdón, sí, me dijo 83 me dijo. Y he juzgado costarricenses de paso, iberoamericano, ¿y qué más? Bueno, en el resto de Centroamérica, sí me ha tocado juzgar en Panamá hace varios años que estaban menos metidos en el cuarto de milla moderno. Me tocó cuarto de milla, que se va básicamente por conformación, balance y eso. Después, inclusive en algunas que eran pequeña la cantidad de peruanos, un día me acompañó, pude acompañar a un juez colombiano, pero él hizo el juzgamiento, pero me dio una participación así muy amplia, pero prácticamente esas razas de rodeo y trabajo sí me tocó en Panamá, en Honduras hace tamaño poco de tiempo también, que no tenía muchas. Ya ahora esas razas de rodeo realmente tienen otros parámetros y de todo, está bien y ha crecido muchísimo, pero españoles también he juzgado con boleta. Después de una capacitación que tuvimos, me tocó juzgar una que tuvimos con don Virgilio Fernández de la Vega, usando bien la boleta, que también... ¿En dónde fue eso? Creo que fue en La Caraña el juzgamiento, sí. ¿Y puntaje? ¿Cuántas nacionales tiene Bernal Mora juzgadas? Viera que nacionales yo no llevo la cuenta, que decirlo, seguramente es como para decir que torta, ya jugué mucho. Es muy probable el juez que más nacionales debe tener. Sí, yo sé que en números globales, en costarricense de paso, sí puedo tener unas 110 por ahí, aproximadamente. Hubo unos años, como 4 o 5, que me tocó solo. Pero ahí estás tomando en cuenta todo. Regionales, nacionales. Unas 100 ferias. Bueno, sí, entonces tendría que hacer ahí el número para no aventurarme mucho. Tal vez en los archivos esté, pero sí, en regionales y nacionales sí me ha tocado un número bastante significativo. Es más, yo no sé, hay un dato curioso que en esto no es que diga que uno es un Quijote, pero sí hay que tener de verdad mucha pasión para realmente tener pues una trayectoria regular, mala o buena, para algunos será mala, pero de tantos años, porque estando yo activo... Sí, se han ido muchos jueces. 8, yo cuento 8. Estando yo activo han entrado 8 y han salido. Entonces, eso no está... La vez pasada, una vez me preguntó en una reunión del costarricense Paso, estábamos hablando de eso, porque digo, es que también se necesita que las juntas directivas le den apoyo a los jueces. No quiere decir incondicional, no, pero que realmente tenga el apoyo antes y durante el juzgamiento. Posteriormente, en un análisis, si hay algunas dudas, aclararlas, y todos somos humanos, estamos sujetos a cometer errores, y que vos me digas como directivo, mira Bernal, pero es que en tal caso así de ese campeonato, puñe, si yo tal digo, sí se me pasó eso, puñe, sí fue un error, se me pasó eso, está bien, pero realmente sí no debería ser que a veces, cuando hay un descontento con cualquier juez, al primero que se van a quejar es algún miembro de junta directiva. Entonces, que de una vez dé la razón y se le vayan encima al juez, yo digo que no es justo. No es justo. Esa vez me preguntaron a mí, porque yo les dije, esa vez es que los jueces se van porque no hay el suficiente apoyo. Entonces un señor, pero un poquillo sarcástico, hace tiempo fue directivo, me dice, ¿y por qué ha durado tanto? Entonces le digo, disculpando la expresión con los compañeros oyentes, ¿verdad? Le digo, seguramente yo soy muy carebarro, no sé, pero... Has tenido, y para cerrar un poco la entrevista, reclamos fuertes, enemistades, conflictos de alguna manera por los juzgamientos, o que sepas de algún compañero juez tuyo que, digo, pucha, qué anécdota más fea por una decisión. En realidad muy poco.
¿Sabías que los caballos deportistas necesitan suplementos como los humanos? Por eso te recomendamos Pre-Racing, que contiene vitaminas, aminoácidos y minerales, ideal para mejorar su rendimiento en competencias. Media jeringa al día, 5 días antes. Y una completa 3 horas antes del evento. En realidad muy poco. Algunos casos particulares de gente que tal vez en el calor, tal vez tragan un poquito de carbón. Entonces tal vez inventan alguna calumnia de que me pasó en una ocasión, pero realmente la tomé ahora. Si alguien es realmente amigo tuyo y por una decisión que se vio desfavorecido, es amigo tuyo, pues te pregunta la duda y uno la aclararía con muchísimo gusto. ¿Ves? Y si no lo hace, no era tu amigo. Exactamente, exacto. Si no la hace, pues ya no tenía la suficiente confianza de amigo como para hacérsela. Porque sí me han consultado algunos aspectos y yo trataba de aclarar, pero realmente mínimo, porque yo veo que el público, aquí en el momento a veces uno sabe, hay caballos o yeguas que son muy de público. Entonces uno sabe que la silbada se la lleva. Bueno, porque por lo que usted me decía, porque tal vez el caballo que esté malo lleno, o inclusive usted sabe que es el mejor caballo, pero no es el que tiene mejor raza. Hay un caballo ibero, retintito, se quedó un poquito pequeño, es capón ya. Yo no sé si existirá todavía, pero muy lindo. Y con un jalón de ojo y de todo, y una barra, pero para mí se salía de la raza. Entonces, de ahí al pararlo de tercero, creo que estaba con un asistente y le digo yo, ay Dios mío, ya viene la silbada. Usted sabía que le iban a silbar. Y por supuesto, entonces eso... ¿Y eso qué siente por dentro? ¿Qué piensa cuando pasa eso? Que las razones... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque uno a veces, en algunas ocasiones, hay barras porque el dueño del caballo es una persona muy amable, muy conocida, todo, es cierto. Claro. Y hay personas que tal vez a un sector grande le cae mal. Entonces la agarran contra el caballo y en eso nos devolvemos claro, eso es al bloqueo mental. Como ser aficionado al fútbol, sí. Sí, exacto, entonces, pero no, en realidad yo creo que eso se ha llevado por buen camino y yo tengo muy claro que no se va a quedar bien con todo el mundo, en eso es un hecho, ¿verdad? Pero realmente, si yo no supiera lo que voy, no estaría en esto. Y realmente, si algún juez, ahora, dichosamente, pues se grabaron un grupo de jueces ahí en Costarricense Paso, y yo en lo que le he podido decir a algunos, les digo, vea ustedes, si van en la mente de que qué problema, quedar mal, o eso, mejor no meterse en esto. Porque es parte de la ética, ¿no? Es parte de la ética, porque eso es otra cosa. Yo con otro juez, normalmente los juzgamientos que no lo hago, con algún juez de los nuevos, voy analizando y viendo algunos detalles entre los dos, nada más. Pero la gente muy bandida, donde a veces en más de una ocasión me dice, mira, pero ¿qué te pareció tal cosa? Espérate un momentito para oír las razones. Y sigo apuntando ahí. Porque en eso también... Sí, porque no quieres adelantar criterios. Exactamente, adelantar criterios. Y cuando tenemos la dicha, digo yo, porque también me gusta, de que le colaboremos en la transmisión, tener mucha precaución. Mucha precaución, porque ahí va a decir uno... Ya ha pasado. Aquel caballo, ese es el que va a ganar ese pocho. Y gana otro,
Entonces, el otro día, no le pasó a usted, pero el otro día estaba viendo una transmisión y, inclusive los que estaban comentando, eran 2 jueces, se sorprendieron cuando el juez dejó al otro. Sí. Y pues, Sí, yo entonces, lo estaba viendo y digo yo, mira, ahora qué controversia esta. Sí, claro. Y un poco feo porque también el público, ¿verdad? Puede pensar que hay algún tipo de favorecimiento, cuando en realidad sí. Es un juzgamiento subjetivo. Eso no sí. podemos perder de vista que es lo que le parece a la persona que está ahí. Exacto, porque en el criterio siempre. Hay gente que dice, no, para que sea más objetivo con boleta. ¿Y qué criterio tengo yo para coger ese caballo tan lindo tuyo y ponerle en cabeza cuello un 7? Sí, ¿basado en qué? ¿Basado en qué? Y si me da la gana le pongo un 9. Es decir, si me da la gana no. Y después puedes ir haciendo una lista y puedes ir poniendo números. Y cuando llega la sumatoria y lo ves plasmado en la realidad, decís, a la pucha, pero si el segundo lugar lo veo muchísimo mejor que el primero. Sí. ¿Verdad? Puede pasar, no sé. Puede pasar, no. Y a mí me ha tocado estar de secretario ahí hace unos años en el español de secretario de un juez. Y él te va diciendo, van haciendo un comparativo. Ponémele un más a tal número, un menos a tal otro. Ah, ok. Ya. Entonces, no quiero que se me vaya muy Entonces, arriba. como el punto 5. Claro, no quiero que se me vaya muy arriba a este. Entonces lo están haciendo comparativo. Okay. Pero el criterio para poner una calificación, digamos, no es tal vez como decía, si me da la gana, no. Para mí tal vez la línea dorsal de este caballo es de 8.50. Y para otro juez, tal vez es de 6. Y la boleta no es así. Yo le di seguimiento y generalmente le doy a veces de españoles. Nunca se me olvida una yegua de Don Tomás, que se fue arriba de campeona. Don Tomás Batalla. De Don Tomás Batalla, una española muy movida, de esas que nos gustan a nosotros, seguro. De esas, pero una yegua que él tenía por montones. Súper movida. Y después en el siguiente juzgamiento, que creo que fue, no me acuerdo qué actividad fue, pero fue en menos de un año, ni la tomaron en cuenta, no sé, la sacaron del carrusel de una vez para afuera. Entonces, en realidad, siempre se requiere, pero ese ejemplo que pones vos es palpable. Usted empieza a dar números y después tal vez la que te sale con una más alta, en conjunto, no tiene la belleza estética de la otra. Porque claro, también es como... Además, Bernal, que ustedes, puede ser que usted cuando usted ya va, usted clasificó las clases, sí, viene el campeonato. Sí. Tal vez usted ya en su mente usted dice, bueno, el que ganó la clase tal, lo veo más fuerte para el campeonato. Y de repente, en los 5 minutos de competencia del campeonato, se le voltea la tortilla, como decimos nosotros. Correcto. Siempre que se hace la reunión de jaladores y jinetes, yo tengo el cuidado de decir eso. La clase individual es un concurso, el campeonato y la reserva es otro. Pónganse en vivos. Un caballo se puede cansar. Ojalá que no le trabaje. Claro, se puede acumular el ácido láctico. Exactamente, y que no le trabaje. Eso es también muy importante. Por ahí también hay un montador que se puede llegar y tomarse unos traguitos, ¿sí? Y ya cuando va para el campeonato. Exactamente, ya se lo comieron los nervios o el calmante, entonces ya se fregó. Sí, porque también hay un juez, un amigo que dice, bueno, voy a tomar doma. Está bien, y hay gente que dice, pero ¿por qué no toman doma? Claro que la doma se toma en cuenta. 2 caballos similares y uno entra con la cabecita colgada en el cuello, ligeramente remetido, armónico, realmente redondeado, que llamamos en cadencia del trabajo, que es la que se pide, digamos, hablemos de Ibero, en cadencia de trabajo, y el otro, muy similar, ya entra con la cabeza recostada en la mandíbula, va a llevar ventaja, claro, el que tiene mejor doma. Claro. Entonces no es necesario decir, sino que ya de hecho va a tener ventaja. Bueno, ya ahí me está adelantando el tema del segundo programa. Señores y señores, esto ha sido todo por hoy del programa de Con Gusto de Yegua Podcast. Para el próximo programa los invito dentro de 2 semanas. Vamos a hablar sobre esto último que está tocando Bernal, que tiene que ver más con la conformación morfológica de cada una de las razas, con su desplazamiento, su mecánica de movimiento y cómo la conformación
tiene un resultado sobre la mecánica de funcionalidad. Además de eso, queremos que nos siga contando un poco de anécdotas de los juzgamientos y sobre las diferencias entre una y otra raza. Bernal, un último mensaje tal vez para invitarlos a los amigos a que nos vuelvan a ver dentro de 2 semanas. Bueno, toda la audiencia, un agradecimiento ahí por la paciencia que nos han tenido. Seguro de estar hablando de este tema, pero como nos gusta tanto en realidad, se nos va el tiempo aquí, y un agradecimiento a Puni realmente por un programa de esta índole, que realmente en lo que son todo lo que son programas, viera que a uno le da lástima que se le dé tal vez poca importancia relativa en medios de comunicación a este tema tan bonito, tan lindo que es todo lo que es el mundo ecuestre, que va desde la crianza de diferentes razas, los objetivos y también el disfrute que tenemos todos los que tenemos esta pasión. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, como les dije antes, nos vemos dentro de 2 semanas, y gracias a todos los amantes del caballo. Los vamos a esperar en un apasionante recorrido por el mundo del caballo en Costa Rica. Esto fue Con Gusto de Yegua Podcast. Muchas gracias. ¿Sabías que los caballos deportistas necesitan suplementos como los humanos? Por eso te recomendamos ProRacing, que contiene vitaminas, aminoácidos y minerales, ideal para mejorar su rendimiento en competencias. Media jeringa al día 5 días antes, y una completa 3 horas antes del evento. Bajo el sol y la montaña, en la pista y el corral, nace un canto de nobleza del caballo nacional. Una historia rica y vasta, de pasión descomunal, de un amor que no se gasta, de un legado sin igual. Con gusto de yegua venimos a cantar el podcast de caballos que nos hacen soñar. Nobleza en la mirada, tradición en el andar. Costa Rica entera nos va a escuchar.